Pues como el tema es amplísimo y van a ser 2, 3 puntos muy importantes, yo creo que le metemos acelerador, ¿no? Don Alfredo Arellano, director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿cómo te va? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Silvia Reyes, periodista, fundadora del periódico El Quintanarroense y conductora del programa Desde el Café allá en Playa del Carmen. Exdirectora del periódico El Quintanarroense, hoy coordinadora del diario El Quintana Roo en la Riviera Maya. Ah, muy bien. Todo por allá en solidaridad, ¿verdad? La vida en la Riviera Maya, ahí les platicaré más adelante. Maravillosa la vida. Juan José Morales, periodista, ¿cómo estás? Juan José, a quien también sus colaboraciones están en el Por Esto, ¿verdad? Todos los días. Sí, Por Esto y en otros. Bueno, y además Y en otros diarios. Y además, Juan, bueno, un destacadísimo editorialista en temas ambientales. A veces, no siempre, bueno, más bien regularmente no coincidimos en las visiones que tenemos Juan José y yo, pero a mí en lo personal me da mucho gusto poder leerlo todas las veces que puedo, ¿no? Sí, para ver si lo contradices. No, lo admiro mucho. Admiro mucho porque es de los pocos periodistas que se dedican o que tienen mucho conocimiento en temas ambientales, que no escribe como fanático. Sino como científico. Sí, no solo como científico, expone sus teorías, las plantea muy bien y las fundamenta muy bien. Porque este es un tema, y el tema ambiental que nos ocupa hoy, es un tema tan maniqueo, se ha convertido en un asunto tan maniqueo. O estás a favor de lo verde, o eres un tipo que te tienes que ir al infierno porque eres un depredador ambiental. Entonces, necesitamos mucho una discusión como la que plantea desde la academia Juan José, ¿no? Desde el punto de vista más académico, más científico, que en el sentido de quienes defendemos el desarrollo y que los depredadores también hace falta exponer más razones para romperle lo maniqueo a todo esto, ¿no, Alfredo? Así es. Porque ustedes como autoridad también han sido muy maniqueas. Sí, estamos sujetos siempre a la crítica, a la discusión y a tratar de tener un entendimiento precisamente para lograr un desarrollo sustentable, ¿no? Que eso es lo que promovemos. Vamos hoy por un ejemplo muy claro en estos días, Tulum. ¿Cómo es que de repente nos encontramos con que Tulum aparece en el mar? A ver quién lo explica, Juan José, un decreto y esa... Bueno, sobre eso yo preferiría que Alfredo Arellano, que conoce mejor el tema, nos explique cómo está ese problema de la delimitación. Pero en principio yo sí quisiera decir esto. Lo importante en este caso no es si existen errores o no, sino cómo se van a corregir los errores. Sí, porque no se trata de decir, bueno, como se cometieron errores al establecer los límites del Parque Nacional Tulum, pues ahora lo que hay que hacer es olvidarnos de eso y no aplicar el decreto. No, lo que hay que hacer es simplemente corregir. Existen, desde luego, puntos de referencia, existen referencias que no se pueden cambiar, como la carretera, como las mojoneras que se establecieron, en fin. Pero lo importante es eso, manejarlo desde el punto de vista de que lo único que hay que hacer es corregir los errores y darle la protección a esa zona, una protección que evidentemente requiere. Es decir, la segunda zona arqueológica más importante del país desde el punto de vista del número de visitantes no puede quedar expuesta a que de pronto haya un desarrollo desordenado que acabe con sus características. Pero bueno, como decía... Pero creo ¿se puede corregir este decreto? Déjeme darles algunos antecedentes. Claro. Hay que recordar que este decreto es viejo, tiene más de 30, bueno, tiene casi 30 años, es de 1981. En ese entonces los instrumentos de medición topográfica no eran lo exactos que son ahora. De hecho, tenemos muchos problemas no solo aquí, con la propiedad en particular, entre ejidos, inclusive entre estados tenemos ese tipo de problemas. Aquí hay que tomar en cuenta dos factores. El decreto establece una expresión cartográfica, que son los puntos geográficos, pero también una expresión visual, que es el término de un plano elaborado por la entonces Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Y en ese plano está perfectamente ubicado y en ninguna parte del decreto se habla de proteger, la intención de proteger recursos marinos. Es claro, también se ubicaron mojoneras en ese entonces, donde se especificaban los límites y las colindancias. Entonces, desde ese punto de vista no debiera haber ninguna
discrepancia en dónde está. Obviamente, al haber presuntos propietarios involucrados en estos terrenos, están queriendo utilizar estas discrepancias con los puntos geográficos que establece el decreto a su favor. Pero parte también de un decreto hecho, y lo hemos platicado aquí, al vapor, como se dice, ¿no? Como es el lugar común, un presidente... Al vapor con los pies. Con los pies, un presidente López Portillo entonces que ordena que se fundamente el decreto en un tiempo imposible de hacerlo y que se hace con errores no nada más de este tipo, el ubicar el Parque Nacional de Tulum en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, por ejemplo, cosas como estas, la historia que se cuenta de la gente que vino a hacer el decreto, que pues no vino a hacerlo, ¿no? Que vino a hacer las mediciones técnicas y todo esto, que no vino a hacer nada, ¿no? Mira, hace muchos años, realmente ninguno de nosotros estábamos aquí para atestiguarlo. En nuestros archivos hemos encontrado planos inclusive previos a la emisión del final, donde se establece que el tiempo, hubieron muchos meses atrás, donde se estuvo estudiando y se estuvo desarrollando el proyecto de decreto. El hecho es que tenemos ahora un decreto, tenemos un parque, está justificada la utilidad pública del parque, tanto en términos arqueológicos como en términos naturales, finalmente son espacios, son bienes públicos, y es nuestro deber como autoridad su conservación y su